¿cómo están? En este tutorial les voy a enseñar a dibujar cabello para sus figurines en Photoshop. Lo primero que vamos a hacer es traer nuestro dibujo en línea a una capa que va a estar siempre por delante, en este caso se llama dibujo. Y vamos a elegir un color para dar nuestra base de cabello, ¿sí? Para eso también vamos a crear una capa intermedia que tiene que estar entre el dibujo en línea y el fondo de nuestro espacio de trabajo, que se va a llamar pelo base. Tenemos dos opciones para aplicar el color. La primera es elegir un pincel que nosotros querramos, puede ser un pincel sólido o un pincel difuminado, y vamos a empezar con mucho cuidado y haciendo mucho zoom a rellenar este espacio de color. La segunda opción que podríamos elegir es con una herramienta de selección, justamente seleccionar la zona a colorear y después directamente pintar todo de una con el bote de pintura. Para eso les dejo arriba el enlace a mi video donde explico las distintas herramientas de selección de Photoshop. Pero esta opción a veces no es tan recomendable porque lo que puede pasar es que no nos seleccione de manera muy precisa y que los bordes del cabello queden mal. A veces cuando hacemos zoom nos damos cuenta que hay como un espacio en blanco que no se terminó de rellenar. Entonces, esta manera, digamos, seleccionar y colorear con bote de pintura va a ser más rápida, pero nos puede generar algún defecto. La primera opción que les comenté, que es la de ir pintando de manera manual con el pincel, nos va a llevar un poquito más de tiempo, pero lo que va a hacer es que el resultado quede mucho mejor. Una vez que ya tenemos nuestra base, lo que vamos a hacer es crear una nueva capa entre medio del dibujo y ese pelo base que se va a llamar sombra. Fíjense que todas estas capas yo las voy a ir agrupando justamente en una carpeta que se llama grupo 1, ¿sí? Donde yo voy a tener todos los elementos que corresponden al cabello de mi dibujo. Lo que vamos a hacer en esta capa sombra con un pincel difuminado, sí, en este caso recomiendo que vayan con este tipo de pincel, difuminado o difuso, porque justamente nos va a dar un efecto como de sombra que se va degradando que va a quedar mucho mejor. Lo que van a hacer con este pincel es ir generando una sombra con un color más oscuro que el que usamos antes, ¿sí? Justamente para que se vea como sombra. Y en las zonas donde nosotros queremos que tenga más oscuridad todavía, vamos a trabajar con la opacidad al 100%. A medida que vamos teniendo lugares un poco más claros o queremos generar como esta especie de degradé entre la base y ese color más oscuro, podemos ir bajando la opacidad, entonces así vamos generando como un degradé más complejo y un efecto como más realista de esta sombra. Si te pasaste un poco del borde, no te preocupes, porque lo que vamos a hacer con esta capa que se llama sombra es hacerla esclava de la capa que sería pelo base. Eso lo que va a hacer es justamente borrar automáticamente cualquier parte de color que se haya como salido del límite, ¿sí? O de la línea de dibujo. Para eso vamos a presionar Alt en el teclado sobre la capa sombra y vamos a arrastrar esta capa hacia pelo base, ¿sí? Van a ver que nos aparece una flechita con un cuadrado y una vez que ya lo arrastramos hacemos clic con el mouse. Entonces ahí el resultado va a quedar mejor. Lo que vamos a hacer también ahora es una capa nueva, superior, ¿sí? Por arriba de esta capa que se llamaba sombra. Y vamos a elegir nuevamente algún pincel que nos guste, que tenga una textura parecida a la del cabello, para ir generando justamente lo que serían los pelos que nosotros tenemos, ¿sí? Para darle como más realismo todavía. Vamos a pintar imitando el movimiento del cabello para también darle justamente no solo volumen, sino esta sensación de movimiento y que no quede como un pelo muy, muy chato, muy plano. Y otra cosa que podemos hacer con este pincel es trabajar con dos colores. De nuevo, uno un poco más oscuro para las zonas más oscuras y otro más claro para zonas que nosotros queremos como dar la sensación que están iluminadas, ¿sí? O que, digamos, la luz está pegando ahí. Todo esto recuerden que lo que va a hacer es darle al dibujo realismo y mucha sensación de volumetría, ¿sí? Esta capa también la vamos a hacer esclava como la otra, de nuevo manteniendo presionado Alt y arrastrando hacia la capa pelo base como hicimos con la anterior. Una vez que tenemos esto terminado, lo último que nos queda es empezar a jugar con pinceles y con las distintas opacidades de las capas según el resultado final que buscamos y si queremos más o menos textura marcada. Es decir, que podemos trabajar con distintos pinceles, con 2 o 3 colores como les comenté y con opacidades más fuertes para que la textura sea más marcada o con opacidades de las capas un poco más suaves, ¿sí? Para que el efecto sea más tenue. Yo ahora les voy a mostrar todos estos mismos pasos
con otro ejemplo de figurín. En este caso yo estoy haciendo los mismos pasos, voy a trabajar por ahí con otros pinceles, también dependiendo del efecto o la textura que quiera dar, pero fíjense que los pasos son los mismos, una base de color, un sombreado y un pincel con el que vamos a empezar a dibujar el pelo siguiendo el movimiento del cabello, ¿sí? Según el tipo de cabello que estamos haciendo, en este caso como es más ondulado, voy a dibujar justamente generando estas ondas. En el caso anterior el pelo era un poco más lacio, entonces por ahí lo hacíamos como la línea un poco más pareja. Siempre depende del tipo de cabello y de peinado que estemos dibujando. Nuevamente vamos a trabajar agregando las sombras, agregando zonas de mayor luminosidad. Y de nuevo, lo que les dije antes, vamos a ir jugando con las opacidades, pinceles, distintos tonos para generar un efecto de volumetría y realista. Les cuento que en FG Studio tenemos un recurso gratis que son 3 peinados para figurín editables a los cuales le pueden cambiar los colores o que también pueden usarlos para sus propios figurines. Así que les voy a dejar el enlace abajo para que se los puedan descargar en caso de que les interese y los puedan aplicar a sus figurines. Espero que les haya gustado el tutorial y nos vemos en el próximo.